En primer lugar, quiero celebrar, saludar, no solo felicitar por la organización, por la nutridísima concurrencia y porque la verdad es que he leído el programa y me ha resultado realmente de tremendo interés, de tremenda importancia en términos de quiénes son los panelistas, las temáticas. Todo eso me parece que es para saludar, pero concretamente quería referirme aquí a que la cuestión de la soberanía me parece que tiene diferentes dimensiones. A mí, y estructuré así mi presentación, lo que me interesaba hoy en mi carácter de ministro de Economía y dentro de este panel era resaltar los aspectos económicos de la soberanía. La soberanía obviamente es mucho más que esto y inspira mucho más que la cuestión económica, pero me interesaba hacer un ejercicio, que eso es lo que voy a esbozar en esta exposición, que es conectar algunas cuestiones de la política económica y de la teoría económica que inspiran a estas medidas y estos programas y estas decisiones, con la cuestión de la soberanía y de los grandes principios, porque no me voy a referir exclusivamente a la soberanía económica. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos muy bien que hay quienes pueden, en nombre de la soberanía o de grandes principios, tomar decisiones en diferentes terrenos que no concuerden con esos principios. Y todos saben también que el terreno de la economía, dada la tremenda hegemonía que hay en lo que respecta al pensamiento económico, la enorme hegemonía y la enorme dominación del pensamiento económico, como este no es un público de economistas, lo voy a decir de la manera más sencilla que se me ocurre, del pensamiento económico liberal, neoliberal, o para traerlo más a la tierra de derecha, vinculado a los intereses de las clases dominantes, a los intereses de los sectores concentrados, de los países de mayor capacidad económica y por tanto muchas veces con tendencias hacia el imperialismo, hacia la dominación de los países más débiles. Bueno, muchas veces la teoría económica se presta poco a asociarla con principios, porque es tal la hegemonía cultural que hay en el terreno particular de la economía, que pareciera a veces que las políticas económicas no tienen principios, que son instrumentos sin principios, que son saberes técnicos, que son medidas simplemente de buena política o de mala política, que son, además, cuando van a contrapelo de lo que dice el pensamiento dominante, que son correctas o equivocadas. Pero pocas veces se hace el ejercicio de conectarlas con determinados principios. Y yo creo que esto ha sido una victoria ideológica, cultural y política del neoliberalismo y del liberalismo y de la derecha. El hecho de que la economía se disfrazara muchas veces con un ropaje eminente o, por qué no, exclusivamente técnico. Esto nos llevó a situaciones muy incómodas, por lo menos para quienes respetamos los principios tan básicos como el de la democracia. Porque muchas veces en el país y muchas veces en la región, y por qué no hoy mismo en algunas regiones del planeta y en el mundo, lo que manda es la economía. Y el que manda muchas veces es el ministro de Economía, o a través del ministro de Economía, sus vínculos, sus relaciones, la expresión de determinadas relaciones de fuerza que existen en la sociedad, pero que se escudan en el discurso económico. A punto tal que el otro día oía un informe de los medios de la época de los 90, fines de los 90, donde decían, bueno, está el presidente, pero en realidad es casi tan importante como el presidente el ministro de Economía. Porque finalmente, durante toda la fase neoliberal, la mayoría de las políticas relevantes que llevó adelante el Estado eran políticas económicas.
Y eran políticas económicas que estaban dictadas no por una elección que pone en juego la voluntad popular, sino que se trató siempre de generar una especie de sensación de que no había muchas alternativas económicas, que había una sola política económica. Por lo tanto, uno podía votar al presidente que terminaba acompañando a un ministro de Economía. Y Argentina ha tenido de estas situaciones algunas reiteradas, como ocurrió cuando después de, y permítanme porque marcó en buena medida mi quehacer político, que cuando se fue Menem y fue derrotado con un discurso, el de la Alianza, ¿no?, que venía a cerrar un ciclo, a cambiar de raíz lo que eran las políticas neoliberales, terminamos con la Alianza nombrando de ministro de Economía a Domingo Cavallo, o sea, el cancerbero y el garante de determinadas políticas económicas. A tal menosprecio lleva este discurso dominante y esta concepción sobre la economía el propio proceso democrático, donde uno vota a un presidente para que traiga al mismo ministro porque trae el mismo paquete de políticas que quienes votaron a ese presidente pretendían erradicar. De forma tal que la economía se ha convertido, la economía neoliberal, el discurso económico, las ideas económicas y los planes económicos, en un verdadero instrumento de dominación de los pueblos. Y en ese sentido es que a mí me interesaba recuperar la conexión entre las medidas económicas y determinados principios. Porque la economía no es una ciencia sin principios, no es ni siquiera, como se pretende hacer creer, una ciencia, algunos lo llamaban en mi facultad, cuando yo estudié en la década de los 90, la llamaban la más exacta de las ciencias sociales, pero donde había un fuerte intento de separar el saber de los economistas de las restantes ciencias sociales, de la esfera de lo político, de la esfera de lo cultural, incluso de la esfera de lo histórico, porque me acuerdo que todas las reformas de los planes de estudio neoliberales de economía implicaban sacar la historia del plan de estudios y sacar la historia incluso de las doctrinas económicas, del pensamiento económico de los planes de estudio, de forma tal que se convertía en una teoría sin tiempo, sin lugar, una teoría eterna, la famosa panacea, tan famosa como inexistente, un remedio que cura todos los males y que es siempre el mismo. Y esto yo creo que no se ha terminado de mensurar hasta qué punto ha afectado las democracias del mundo. El hecho de que la economía sea aparentemente una sola. Yo estoy convencido de que esto no es así, por eso como ministro de Economía celebro cada vez que la presidenta indica que en nuestro gobierno existe una subordinación de la economía a la política. Algunos economistas, colegas, me han dicho esto es menospreciar nuestra ciencia, es sacarle valor porque la economía, ¿cómo va a estar subordinada? Y yo creo que esto es muy importante, para mí es uno de los principios centrales. Y que es un principio central que, de nuevo, tiene tan honda importancia y tan honda significación que creo que a los argentinos también nos va a tomar tiempo digerir este profundo cambio en lo que respecta a la conducción del Estado, a las propuestas políticas. Repito, la economía, las políticas económicas, la teoría económica está al servicio de un determinado proyecto político. Y esto es lo que nos intentaron indicar que era imposible, porque en realidad la economía es prácticamente una ciencia natural, del carácter de la física, de la biología, que tiene sus leyes y esas leyes son suprahistóricas, supraculturales, supranacionales. Están más allá del tiempo, del espacio, y entonces están más allá de las decisiones de los pueblos. Y esto fue la doctrina dominante durante la fase neoliberal. Y rescato esto porque yo coincido que esta concepción es la que explica buena parte del desconcierto de muchos de los analistas que pretenden entender lo que pasa en la Argentina, nuestras políticas económicas, pero también lo que pasa en buena parte del continente americano en este momento. Creo que está rebotando. Buena parte del continente americano, que es que a nosotros muchas veces nos acusan
Han acusado a este gobierno, el de Cristina, el de Néstor, de tomar decisiones contradictorias. Bueno, ustedes no querían endeudarse, pero a veces se endeudan. Ustedes congelaron o mantuvieron los niveles tarifarios porque hay subsidios, pero a veces aumentan. Ustedes tienen un programa energético que incluye una YPF privada, pero ahora la recuperan para el Estado, por no decir estatizan, nacionalizan, digamos, la recuperan su control para el Estado. Entonces esto lo han marcado como contradicciones. Y yo creo que no consiguen entenderlo. Y esto es parte de la subordinación de la política económica a determinados objetivos políticos. Nosotros no estamos casados con medidas, no estamos casados ni siquiera con paquetes de medidas, o con una orientación determinada y diferentes instrumentos. Entendemos que tenemos objetivos, y esos objetivos están puestos por la política, y que la teoría económica y las medidas de política económica son instrumentos para alcanzar esos objetivos, en determinadas circunstancias. Circunstancias nacionales, circunstancias internacionales, circunstancias históricas, que son dinámicas, que van variando. Y entonces muchas veces un instrumento que ha servido muy bien deja de servir. Muchas veces un instrumento que no habíamos utilizado vale la pena echarle mano. Muchas veces hay que recalcular y rediseñar los programas, incluso ramas enteras de lo que son factores intervinientes en la política económica, como es el caso o de la política energética o de la política financiera del Estado. Es decir, hay diferentes circunstancias, no nos casamos con los instrumentos. Creo que, y con esto voy a terminar la introducción y pasar al núcleo, pero creo que, y me interesa remarcarlo, que esto, ya solo esto, que dicho así parece una verdad de perogrullo, un sentido común demasiado rampante como para tener que aclararlo, pero que ha sido fuente de crítica, ¿no? Antes decían esto y ahora dicen esto. Es que nos atenemos a los objetivos, no nos casamos ni nos enamoramos de los instrumentos. Pero ese enamoramiento de los instrumentos, y de siempre, absolutamente siempre, las mismas políticas, que son las políticas económicas sanas, razonables, de país normal, de país serio, toda esa batería de adjetivos que acompañan a la política económica y la evaluación de la política económica, han sido una de las claves para la aplicación de los planes neoliberales en el continente y en el mundo. Porque ustedes sabrán que en Argentina lo conocimos muy descarnadamente, porque Argentina vivió una fase de prácticamente 30 años de ajuste permanente, de políticas liberales, neoliberales permanentes. Y muchas veces a mí, por ejemplo, discutiendo temas tan complejos y debatidos como la cuestión de la variación de los precios, de la inflación, me decían, ¿pero cómo? El ministro no entiende, no conoce los instrumentos, no sabe cuáles son los instrumentos para combatir la variación de los precios o para morigerarlo, para desacelerar. ¿Por qué me decían eso? Simplemente porque este gobierno nunca ha aplicado las recetas de la ortodoxia. Nunca las ha aplicado. Y la teoría neoliberal usa siempre, absolutamente siempre, el mismo paquete y lo remite a diferentes calamidades. A veces es un paquete antiinflacionario, a veces es un paquete de reactivación, a veces es un paquete de inserción internacional, a veces es un paquete de modernización. Pero la verdad que lo que es sencillo, simple, fácil de comunicar y que no da lugar a error es cuál es el paquete de medidas económicas ortodoxas que en el país se ha aplicado en momentos realmente muy difíciles, pero de manera prácticamente serial. El mismo paquete. Y es un paquete que todos conocen, y a mí me han criticado mucho por no aplicarlo, como si fuera un problema de desconocerlo. Entonces me dicen, bueno, pero hay un tema de inflación, ¿qué hay que hacer con la inflación? Y claramente, reducir el gasto público, es un paquete de ajuste fiscal. El paquete de ajuste fiscal lo están usando ahora en contextos deflacionarios, como es el caso europeo. Pero también aplican el mismo paquete de ajuste fiscal. Ese paquete de ajuste fiscal ahora parece que sirve para desendeudar a los países o para volverlos más competitivos. Es decir, son siempre las mismas medidas y son muy sencillas. Y los argentinos las conocemos, los de mayor edad que yo
todavía más que yo, no porque nos la contaron o porque los leímos en los libros de texto, que quiero aclarar que casi todos los libros de texto de teoría económica concluyen que hay que aplicar estos paquetes. De modo tal que uno ya sabe cuál es la conclusión, simplemente lo otro son los argumentos teóricos, muchas veces falaces, muchas veces sofistas, para aplicar el mismo paquete en todos lados, a cualquier costo y en cualquier momento. Y es un paquete de ajuste fiscal. Yo recuerdo, ahora están agitando lo que Argentina tiene un déficit extraordinario y hay que aplicar el ajuste fiscal. El mismo ajuste fiscal que querían aplicar cuando Argentina no tenía un déficit. Yo sostengo, evidentemente, Argentina no tiene un déficit extraordinario, tiene una relación entre el déficit fiscal y el Producto Bruto 2 puntos más chico que todos los países europeos y desarrollados, que lo tienen hace 20 años ese déficit. Es decir, que claramente no estamos en una situación de descontrolado gasto público. Es claro, no hay estadística que lo resista. Sin embargo, es excusa para aplicar el paquete de ajuste fiscal. De la misma manera que con el ajuste fiscal viene el llamado ajuste monetario, técnicamente, que es esa dupla que siempre ponen, ¿no? Que en realidad el Estado gasta mucho, entonces emite, eso es inflacionario, recesivo. Entonces hay que aplicar un ajuste monetario. Ese ajuste monetario básicamente es subir la tasa de interés y reducir los medios de pago, generando una restricción del crédito. Son dos medidas claramente recesivas. Dos medidas que son liberales en cuanto retiran al Estado, porque deja de tener papel en el impulso de la demanda agregada, deja de tener un papel también en el impulso y promoción del crédito. Es decir, van restringiendo al Estado, sacándole instrumentos, su política monetaria, su política fiscal. Entonces hay que reducir, dicen ellos, la base monetaria, porque eso es inflacionario, pero además es recesivo, porque cuando el Estado emite mucho, los privados se asustan y se van y no vienen. Y entonces hay miles de excusas, pero el paquete es el mismo. Contracción fiscal, contracción monetaria. A esto se le agrega apertura de la economía indiscriminada. ¿Por qué? También porque si uno tiene administración de comercio, entonces un bien que se vende afuera no puede entrar al precio de afuera, entonces adentro es más caro, entonces hay inflación, entonces es un plan antiinflacionario. La convertibilidad en los 90 tuvo como uno de los elementos centrales, coronación de un largo proceso de apertura indiscriminada de la economía, la liberalización absoluta del comercio. A esto lo mezclan con cepo, con cualquier palabra, ¿no? Con restricciones. Hay 500 excusas, pero siempre el plan es el mismo. Lo que es triste, lo que es pobre, lo que es miserable es ese plan, que es siempre el mismo. Que es siempre el mismo. Ajuste monetario, ajuste fiscal, apertura indiscriminada de la economía. Después a nivel cambiario no tiene tantas variaciones porque como en general el cuarto punto, el cuarto pilar de estos planes es el endeudamiento internacional. Es decir, la salida a los mercados financieros internacionales. En general la cuestión cambiaria después termina completamente condicionada. Porque lo que plantea este programa es que los países, porque esto sería más productivo, o les generaría oportunidades, o potenciaría la inversión, o el bienestar social, o algo parecido, deben salir a tomar deuda de los mercados financieros internacionales. Este paquete de 4 patas ha sido el paquete eterno de la ortodoxia. Tiene, cuento yo, más de 100 años. Y es siempre el mismo. Y te lo pueden querer aplicar en Alemania, en Nigeria, en Venezuela, en Colombia, en Grecia, en España, en Estados Unidos o en Argentina. Son esas 4 medidas. No hay mucho más en la batería de la ortodoxia. Y hay tal enamoramiento de esas medidas que lo convierten en la piedra filosofal de este programa. Es un programa para todo momento y todo lugar. Ser economista de la ortodoxia, más allá de los intereses que expresa y las aberraciones a las que, por ejemplo, en nuestro país han contribuido, porque el ajuste fiscal a veces es bajar sueldos de los empleados, bajar jubilaciones, cerrar hospitales, cerrar escuelas. Le podemos poner nombre, apellido y cara a estas medidas que puestas así parecen de pura teoría económica, cuyas consecuencias y cuyos modos los economistas no tienen por qué entender,
porque es materia de otros ministerios, digamos, este es un paquete económico, pero comprendemos rápidamente, cuando lo vemos en operación, esto de secar las plazas financieras, entonces que no haya disponibilidad de crédito para nadie, también un paquete puramente recesivo, basado en el argumento de que la emisión monetaria es necesariamente inflacionaria y nace porque hay un déficit insostenible, con lo cual todo este barullo se arregla restringiendo fuertemente el crédito. Y después la apertura que viene a modernizar y a sacar ineficiencias, a hacer más competitiva la economía. ¿Por qué los argentinos? Bueno, este paquete con la polea del endeudamiento se ha aplicado una y otra vez. Y es sencillo, es eso solo. No hay mucho más. No hay más complejidad que eso. Y me interesaba traerlo acá a colación. Primero porque estamos en una coyuntura electoral y yo creo que muchos de los economistas que acompañan a muchos de los candidatos de la oposición, por lo menos, comulgan con estas ideas que yo digo. Y ya van a encontrar la excusa, y la están buscando, para aplicar este paquete. Porque es un paquete que se ha aplicado en la Argentina y que se está aplicando hoy en todo el mundo, y esa es la economía sana, la buena economía. Yo lo que digo es que contra eso, lo que nosotros hemos mostrado en este gobierno es una política económica que responde a otros objetivos políticos. Rápidamente, cuando uno se pregunta cuáles son esos objetivos políticos, cuáles objetivos marca la política, vemos que no es con esas herramientas y con esas medidas que lo vamos a alcanzar. Eso no quiere decir que lo que hay que hacer es lo contrario y en la mayor medida posible. Por favor, lo que quiere decir es que esas recetas, ese corsé, no se aplica a los objetivos políticos que además vienen justamente legitimados por el hecho de que quienes llevan adelante esos objetivos políticos son precisamente presidentes democráticamente electos por el pueblo, que ha decidido seguir otro derrotero y otro camino político y por lo tanto de política económica. Por eso también es muy difícil la discusión, pero yo quería marcar y asociar entonces elementos de la política económica de estos 12 años ya con determinados principios. Permítanme, y creo que también va a ser una cuestión opinable y de historia, la caracterización de la política económica de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Va a ser una cuestión de discusión, no está saldada. Nosotros lo llamamos, por ponerle un nombre, crecimiento con inclusión social. Pero damos además, por ponerle un apellido, una precisión adicional de reindustrialización. Crecimiento económico con inclusión social. O sea, ergo, de reindustrialización de la Argentina. Me parece que en el terreno de la economía eso es mucho decir, porque esos son nuestros objetivos. Pero la concreción de esos objetivos requiere muchísimas políticas distintas, variables. Algunos lo llaman eclécticas, heterodoxas. Pero es claro, si uno tiene determinados objetivos que son mucho más difíciles de bajar a tierra con políticas públicas, pero además que no cuentan con un manual como sí cuenta la ortodoxia, que te dice qué es la buena política económica, que lleva exactamente a las antípodas de estos objetivos, pero que todo el mundo sabe cómo es y muchos piensan que está bien. Y creo, porque entiendo que este es un público más bien tendiendo a la facultad de Derecho que la de Economía, pero esas medidas de política económica y sus fundamentos prácticamente han permeado el sentido común de los argentinos. Se ha machacado tanto con que cualquier otra política es mala, que hay muchos que piensan que efectivamente es así. Y hay argumentos intuitivos, de sentido común, que parece decir que, claro, ¿cómo el Estado va a gastar más de lo que le entra? O como si no fuera lo que hacen absolutamente todas las empresas y todos los hogares cuando toman crédito. Creo que no hay empresa que pueda funcionar prácticamente si no gasta un poco más de lo que le entra, ¿no? Porque para eso está la palanca del crédito.
no hay hogares que no estén o que no recurran de alguna forma o de otra a las cuotas, al endeudamiento, porque en ese momento... Pero para el Estado esto está prohibido. Si no tiene un equilibrio permanente, entonces es mala política económica. Lo cual va también en contra de una cuestión que es, aunque contradictoria con esto, está más o menos consagrada como una de las funciones de la política económica, que es su papel contracíclico. Indudablemente, si el Estado tiene un papel contracíclico, es porque cuando la economía está en momentos de recesión, de enfriamiento, de depresión, el Estado sale en auxilio del proceso económico generando demanda adicional. Y esto quiere decir que tiene que gastar un poco más de lo que le ingresa para mantener ese papel. Sin embargo, la cuestión del déficit fiscal basta con que aparezca para que se diga que es mala política económica. Como si todos los teóricos de la economía no hubieran pensado que esto estaba bien, porque los serios teóricos de la economía siempre han creído que hay momentos donde el Estado puede estar en déficit. Y lo que yo quería señalar es que nuestras medidas de política económica, nuestro programa económico está emparentado con principios. Por eso acá yo quería hablar de la justicia social también. La justicia social es un principio, pero yo estoy convencido de que todas nuestras políticas concretas de inclusión, que hasta las voy a enumerar para que vean cuáles son, esas políticas son políticas que apuntan a ese principio y que otras políticas no lo hacen. Por eso se aplican esas políticas, porque tenemos determinados objetivos y tenemos determinados principios. La cuestión de la reindustrialización del país es sin lugar a duda un instrumento de independencia económica. Pero además quería hablar del desendeudamiento asociado a la cuestión de la soberanía política, porque esto me exime un poco de esta exposición, por lo menos con aquellos que la han escuchado ayer a nuestra presidenta de la Nación, ni más ni menos que hablando de soberanía y hablando de la cuestión de los fondos buitres. Pero me voy a permitir hacer algunas conexiones más y hablar un poco de economía. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahí ya hice un paso. Yo digo que si nosotros aplicamos reindustrialización, o sea, crecimiento, inclusión social y al mismo tiempo desendeudamiento, lo estamos haciendo porque comulgamos con determinados principios que además son objetivos de la política, que son además resultado de elecciones populares. Pero eso hay que llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica es lo que no tiene un manual tan sencillo como tiene la ortodoxia. Porque ni el ajuste fiscal, ni la restricción monetaria del crédito, ni la apertura de la economía indiscriminada, ni el endeudamiento nos van a llevar a aproximarnos siquiera a estos principios. Y la conexión aparece precisamente porque esto hay que bajarlo a políticas. Y esas políticas tienen resultados. Porque una cosa es hablar de justicia social, pero otra cosa, que era lo que quería mostrar, es aplicar un paquete de medidas de inclusión que me animo a decir que no tiene ningún precedente en la historia argentina. Aquí tengo simplemente con un par de fechas, el plan de inclusión previsional. Ustedes saben que cuando llega Néstor Kirchner al gobierno teníamos solamente 66% de quienes estaban en edad de jubilarse cobrando una jubilación. Yo sé que hay muchas discusiones sobre el nivel de la jubilación, pero esto es un hecho incontrastable, más allá del crecimiento extraordinario que ha tenido la jubilación mínima y todo lo que podamos decir, pero es incomparable en términos de inclusión y entonces de justicia social, una sociedad donde solo un 66% de quienes están en edad de jubilarse reciben efectivamente la cobertura social del Estado, que es la jubilación. A quienes por estar en edad de jubilarse razonablemente ya no están o no deberían estar trabajando. Quiere decir que o derivan su ingreso de una jubilación y de una jubilación digna o no lo derivan de ningún lado que sea la solidaridad, la economía familiar. Es decir que la cuestión del plan de inclusión jubilatoria, que quiero decirles porque esta es una de las cuestiones que además, y lo digo ahora así como economista, era impensable que ocurriera en la Argentina nuevamente. Impensable. A nadie se le ocurrió que hoy, con el último plan de inclusión jubilatoria, vamos a llegar al 100% de las personas en edad de jubilarse cobrando una jubilación. Y eso
Eso es justicia social, porque efectivamente es gente que había quedado desamparada, que necesitaba una reparación y que había quedado desamparada porque el liberalismo es tan perverso que hasta le hace creer a la gente que las desgracias producidas por las políticas neoliberales son culpa del propio individuo. Aquí lo que se decía era que si no te habías jubilado es porque no habías hecho los aportes o porque no habías... Era culpa tuya. No era culpa de una política económica que generó esa situación macro de desempleo que hacía que la gente no tuviera trabajo, si lo tenía era en negro y si el empleador no hacía los aportes nadie lo controlaba, de forma tal que estaba generando ese proceso de injusticia y de exclusión social de manera sistemática, masiva, industrial. Produjo injusticia social de manera industrial el neoliberalismo en la Argentina. Pero de la misma manera y en el mismo sentido esto no podía hacerse si no era con la creación del FGS, que no es otra cosa que revertir una de las políticas también más perversas que ha tenido el neoliberalismo en toda nuestra región, que es la privatización de los seguros de jubilación y pensión, de los sistemas de jubilación. Fíjense que nuestro sistema de jubilación nace por definición como un sistema solidario. ¿Qué plantea? ¿Qué plantea? Porque esos son nuestros principios y lo hemos vuelto a poner, como estaba cabezas para abajo, sobre sus pies. Esto es que los que aportan, la fuerza laboral en activo, hace un aporte solidario para sostener a los pasivos. Y de esta forma se genera un círculo virtuoso porque los pasivos no hacen otra cosa también que consumir con esos recursos, y después voy a volver a eso, que mantienen a los activos también en actividad. Entonces, la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones ha sido una recuperación también, que no estaba en el radar, no estaba en el mapa de ruta de lo que iba a pasar en la Argentina. Se recuperó el sistema integrado de jubilaciones, es decir, se desprivatizó porque se había privatizado el sistema de pensiones, generando uno de los regímenes más injustos que se pueda imaginar, que se pueda concebir. Porque era también, en otro de los pilares de esta teoría económica, un enfoque absolutamente individualista. Cada uno se tenía que jubilar no con el aporte de la sociedad para con la clase de aquellos que no pueden o no están en condición o no están en edad o ya no trabajan, sino que por el contrario cada uno con su propio trabajo tenía que hacer el aporte en su propia cuenta para bancarse uno mismo la jubilación. Lo contrario de los principios filosóficos que dieron lugar a nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Se había hecho eso. Y como siempre hace el liberalismo, impone esto por la vía de los principios, de la modernización, por las mentiras de que va a ser mejor, pero en general además encubre una estafa y un negocio. Porque eso es lo interesante, que el neoliberalismo no es solo una cuestión de principios, es una cuestión de intereses muy concretos, que se escudan atrás de esas políticas, pero que con todas y cada una de esas medidas obtienen ganancias, obtienen comisiones, obtienen réditos. Entonces, no es simplemente, como lo podemos plantear nosotros, una cuestión de principios, es una cuestión de intereses muy concretos. Por eso, una vez que se empieza a instaurar el neoliberalismo, desarmarlo, y muchos esto les resulta difícil muchas veces de entender, pero creo que es obvio, una vez que están armados esos dispositivos, desarmarlo implica necesariamente un grado de confrontación. Porque si quienes tienen los negocios derivados del liberalismo, quienes tienen las empresas privatizadas por el neoliberalismo, quienes tienen un sistema financiero concentrado en el neoliberalismo, después se enfrentan con un gobierno que buscando la inclusión, el crecimiento, la industrialización, tiene que revertir esas medidas, no es una cuestión ni de crispación, ni de una grieta, ni de una cuestión discursiva. Lamento decir que es una cuestión mucho más terrenal, mucho más material. Es que hay que desarmar, hay que deshacer y confrontar con esos intereses, que son los intereses muchas veces, como ocurrió en nuestros países, no exclusivamente locales, intereses de capitales financieros transnacionales, internacionales.
Entonces me pregunto yo, si una política económica sigue determinados principios que la llevan a desarmar esos negocios, ¿cómo esto va a poder ocurrir en una sociedad a través del consenso absoluto, de la unanimidad? No va a pasar por la unanimidad, porque aquellos que pierden un privilegio, aquellos que pierden una rentabilidad extraordinaria, aquellos que perdieron las comisiones más escandalosas y más grandes que uno se pueda imaginar. Yo me acuerdo porque yo empecé a hacer mis aportes bajo este sistema. Era así, uno aportaba de su sueldo un pedacito y le llegaba cada tanto un resumen. En mi resumen de qué había en mi cuenta de capitalización, que era de donde yo me iba a tener que jubilar, mes con mes venía cada vez menos plata. A más años trabajaba, parecía que el primer día hubiera sido el mejor para jubilarme porque no se acumulaba. Y esto era así por las ingentes comisiones y los negocios financieros. Recuerden que con los fondos de los jubilados financiaron a las empresas a través de la compra de acciones. Esto fue uno de los enjuagues de la comunidad de negocios argentina más grande de la historia. Usaron los fondos que administraban los bancos de los jubilados para comprar acciones, para financiar empresas privadas, comprando acciones caras que después eran mucho más baratas. El caso más resonante, obviamente, es el del Grupo Clarín. Yo hace poco fui a una asamblea representando al 9% de las acciones del Grupo Clarín que le habían enchufado a los jubilados a un precio que a los pocos meses se desinfló completamente para financiarse, el 9%. Además había resistencia que después, cuando esto pasó al Estado, y Angelina te acordarás que fueran los directores en representación del Estado, los representantes del Estado, cómo además iban a querer participar. Porque esto era una estafa en toda la línea. Era propiedad de los jubilados, pero ni siquiera el Estado en representación de los jubilados podía ir. Pero cuando se estatiza todo ese gran curro de las AFJP, que además yo me acuerdo porque yo estaba ahí cuando lo vendieron como una mejora para todos los argentinos, como un avance, como una modernización, como lo que se hace en no sé qué país que tenemos que imitar, y entonces es inexorable que si no lo hacemos es porque somos retrógradas, cavernícolas, no tenemos idea. Con todo ese discurso se privatizaron los fondos de los jubilados, pero se privatizaron las empresas y el capital social argentino a precio vil. Por eso quiero decir que la reversión de esto no es que choca simplemente contra principios, choca contra las billeteras más poderosas del país. Por eso esto no se hace tan pacíficamente como debiera ser, a pesar de que lo hace un gobierno democrático y elegido por las amplias mayorías, lo cual ya tendría que exterminar todo tipo de discusión. No digo una crítica, pero digo una discusión que está bien. Y bueno, es la voluntad que se está expresando y es una necesidad también en ese camino. Ahora, cuando uno toca esos intereses no se pelea solo con el dueño, se pelea con el dueño, que muchas veces no aparece, pero se pelea con todos los representantes que tiene. En todos los foros donde puede haber representantes, en foros de consultores, profesionales, en foros mediáticos, en foros intelectuales. Es decir, que es una batería de confrontaciones que derivan simplemente de tratar de recuperar para los argentinos un derecho, que es el derecho a la inclusión y a la justicia social. Lo mismo, y sigo con la asignación universal por hijo. Me acuerdo cuando salió la asignación universal por hijo, porque hoy con sorpresa encontré que hemos logrado la unanimidad. Yo creo que ningún candidato hoy estaría en condiciones de decir que va a anular o retrotraer o liquidar la asignación universal por hijo. No sé metiendo dónde, en qué lugar, todas las barbaridades que dijeron cuando salió el sistema, cuando se empezó a aplicar todas las campañas sucias que hicieron, con las colas de los que se escribían, que era mentira, que era clientelista. No sé dónde. Pero hoy la asignación universal por hijo, que es uno de los planes más formidables de inclusión social, que me alcanzaba recién Bernardo un libro sobre la asignación universal, un estudio, porque es un caso de estudio, es un caso de estudio. La asignación por embarazo, la tarjeta Argenta, crédito para los jubilados, las mejoras en el régimen de las asignaciones familiares. Hace poco, ya en 2014, el programa Progresar, con el programa Progresar llegamos desde el embarazo hasta los 24 años de cobertura a la población vulnerable, porque el programa Progresar, que ya tiene 700.000 inscriptos, de los cuales aproximadamente 70.000 son individuos que retomaron los estudios, que los habían abandonado, y por el Plan Progresar, de la mano del Plan Progresar, volvieron a estudiar.
porque es un plan que para aquellas edades donde tienen que estudiar o trabajar y a veces no pueden trabajar, entonces no pueden estudiar, o si estudian no trabajan, o si trabajan no estudian, se concibió un plan que les diera posibilidad de hacer lo más importante que tienen que hacer, que es seguir formándose. Lo mismo con la ayuda escolar a la UH. Bueno, hay tantos y tantos planes, a punto tal que en 2002 había 1,5 personas que estaban cubiertas por algún programa de transferencia. Hoy eso llega casi a 4 millones de personas. Y eso es la justicia social. De la misma... Y quiero referirme a esto, y muy brevemente, porque también es una cuestión de teoría económica que hace este tema de principios. Porque se ha tratado de demonizar desde la teoría económica a todo intento, a todo esfuerzo por lograr mayor justicia social. Es decir, que eso es de mala política económica. Es más, no es política económica, es populismo, clientelismo, política social a lo sumo. Pero la inclusión social no tiene nada que ver con la política económica. Eso nos han dicho durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se concibe es que el propio proceso de crecimiento económico, vinculado siempre a las políticas neoliberales, ese proceso de crecimiento económico que se iba a dar naturalmente si se aplicaban estos paquetes de medidas de los que ya he hablado, cada una de esas medidas iba a contribuir al crecimiento y entonces no hacía falta ocuparse por la justicia social o por la inclusión social o por la equidad social. ¿Por qué no hacía falta? Porque una vieja teoría económica, que es la base de la teoría liberal, dice que si la economía crece lo suficiente, entonces la riqueza desborda, como de una copa, derrama, decía Adam Smith, hasta las capas inferiores del pueblo. Esto es textual de Smith, lo de capas inferiores del pueblo. Bueno, de la traducción que todos leímos de Adam Smith. Entonces, en la riqueza de las naciones. Entonces, que basta con que el gobierno se ocupe por crecer, que tarde o temprano, naturalmente, el mercado se va a ocupar de distribuir. Propio proceso de crecimiento. Y entonces estuvimos, ¿cuántos años? Décadas, esperando que llegara la hora de la distribución. Porque primero había que crecer para después distribuir, porque además te decían, es de sentido común, si somos un país pobre, ¿qué vamos a distribuir? Primero tenemos que ser prósperos, después cuando sobre podemos distribuir. Esto se elevó a la jerarquía de una teoría económica, inclusive con este ataque al gasto público, disfrazado de ataque al despilfarro, a la politiquería. Nos dijeron, el Estado no tiene que hacer nada, tiene que esperar. Y yo creo que esta también es una de las grandes lecciones en términos de justicia social y su vínculo con la teoría económica, que es que nosotros hemos demostrado estos 12 años que era exactamente al revés, que estaba mal, pero no estaba mal porque era distinto, era al revés. No es que teníamos que crecer para luego poder distribuir, que eso era ímprobo, imposible, porque además el crecimiento por naturaleza en países como el nuestro se distribuye mal, conlleva una distribución. Y es la distribución de la concentración y la centralización del capital. Es la contribución, es el crecimiento del aumento de las inequidades. Entre particulares y adentro de los mercados. Fíjense qué paradoja, pero también la concentración genera inequidad en el mercado, por eso la defensa de la competencia, y todo, además de la defensa del consumidor. Pero quiero decir algo que me parece que es muy importante notar. Este gobierno, desde que asume Néstor Kirchner, inicia su programa de justicia social, inclusión social. Y resulta que era al revés, que la distribución de la riqueza no solo no va a llegar si uno espera que llegue después del crecimiento, sino que tampoco va a llegar el crecimiento. Porque lo que vimos en la Argentina, y no lo tengo que probar con una fórmula, con una derivada, con un modelo económico, porque lo vimos en la República Argentina, que justamente las políticas de distribución de la riqueza, justamente las políticas de inclusión social, justamente las 3 millones o más de asignaciones universales, justamente los 3 millones de nuevos jubilados, esa política de inclusión social
era la mejor política de crecimiento económico, por no decir la única posible para un país periférico, subdesarrollado, como son todos los países de la región. Es decir, que era al revés, que con estos programas de inclusión social nosotros lo que generábamos era una base sólida que reconstruyó un mercado interno, y que ese mercado interno, como polea de la demanda agregada, como palanca de la demanda agregada, fue la base sobre la cual se pudo construir un proceso de crecimiento económico. Es decir, que era exactamente al revés. Primero, había que distribuir para poder crecer. Y esto, que no es de la buena teoría económica de los manuales, se probó en la práctica. Y se probó además que en la práctica, esta tarea de la distribución y el crecimiento en base a la reconstrucción de la demanda agregada, que no es más que generar dignidad en nuestro pueblo, porque es que alguien que tenía ingresos miserables comienza a tener más ingresos, pero esos ingresos los vuelca al consumo, prácticamente todos, porque no tiene la población más vulnerable capacidad de ahorro, o sea, tiene una, como decimos los economistas, una propensión a consumir de uno, se consume todo, y ese consumo vuelca sobre el mercado interno, que entonces absorbe la producción. Y mostramos también una verdad económica que la ortodoxia desconoce, que es que la demanda va antes que la oferta, que tiene que haber demanda para que haya oferta. Pero quiero decir que entendiendo esto como el cumplimiento de los objetivos marcados desde la política, pero además como un instrumento de la política económica, yo tengo la satisfacción de decir que en el Ministerio de Economía hoy sí nos ocupamos de la inclusión social y la distribución de la riqueza, que vuelve a ser un patrimonio. De la política económica. Ahora bien, ¿por qué decimos que eso es además un proceso de reindustrialización? Decimos que es un proceso de reindustrialización porque se me cayó una N. Sí, pero decimos que es un proceso de reindustrialización porque, sinceramente, nosotros tenemos un programa de inclusión social, que es un programa que, para los más vulnerables, para aquellos que permanecen en una situación de desocupación o de empleo informal, hay políticas económicas específicas, que por tanto se convierten en universales, porque es toda esa población. Pero que la principal política de inclusión social es la creación de empleo. Es la creación de empleo genuino. Es la creación de empleo genuino registrado. Y esto, porque también va otra de esas grandes falacias que creó el liberalismo para venderlas como pan caliente, como ideología disfrazada en esta región, es la cuestión de que Argentina es un país que tiene recursos naturales realmente extraordinariamente ricos. Es decir, nuestra riqueza en recursos naturales es extraordinaria, por el lado minero, por el lado petrolero, pero particularmente por el lado agropecuario. Argentina, desde que ingresa al sistema económico mundial, lo hace a través de su producción de materia prima de origen agropecuario. Ahora, lo que nos trataron de convencer es que eso quería decir que Argentina única y exclusivamente podía dedicarse a la producción agropecuaria para colocarla al mercado mundial. Todos tenemos presente, porque en esta época han vuelto esas propagandas de la dictadura, de la silla industria argentina y la silla industria extranjera, pero eso ha tenido montones de variantes culturales, ideológicas. Pero en la práctica, yo creo que uno de los ejes centrales del neoliberalismo en el país fue la desindustrialización de la Argentina. Acompañado por una teoría económica que, para cualquiera que es economista, es normal esto, porque son las primeras cosas que nos enseñan en la facultad.
cuando entramos, y que entiendo que la siguen enseñando, a pesar de su fracaso reiterado y a pesar de éxitos que no comulgan con estas ideas. Pero nos dicen, bueno, los países se tienen que dedicar exclusivamente a producir aquello en lo que son más eficientes, más competitivos. Entonces está la cosa de las ventajas absolutas, las ventajas comparativas, las ventajas competitivas, estáticas, dinámicas. Toda una batería de palabras para decir que Argentina solamente puede ser un país agropecuario. Y que tenemos que volver allá al principio de nuestra historia, a la Argentina agroexportadora. Yo me acuerdo muy bien porque fue Martínez de Hoz el que dijo que ese era el modelo económico que tenía que aplicar la Argentina. Es lo único, porque imagínense, los argentinos estamos hechos genéticamente para eso, porque contamos con una tierra muy rica, tenemos los recursos. Ahora, todo lo que demás que hagamos va a salir mal, va a salir más caro, va a ser peor. Entonces, lo mejor para nosotros es producir eso en lo que somos buenos, concentrarnos en eso, y si sos saxofonista, tocar el saxo, no se te ocurra tocar la guitarra, ¿no? Es eso lo que vos sos, es genético, y todo lo demás importarlo del exterior. Y me acuerdo de Martínez de Hoz porque Martínez de Hoz hizo por primera vez el cálculo, que yo creo que hoy es generoso, que dijo, bueno, el problema con esto es que el trabajo vinculado a las actividades agropecuarias alcanza para 6 millones de personas nada más. Estarían sobrando en aquel momento, que éramos 25 millones, estarían sobrando unos 19, que no tienen mucho que hacer. Y digo que es generoso porque eso era antes de la maquinización del campo, antes de que buena parte de la actividad vinculada sobre todo a los adelantos tecnológicos de la soja sea mecanizada y sea con 1 o 2 trabajadores, que ahora además lo hacen las industrias de servicio, muchas veces contratados, ni siquiera son trabajadores del propietario del campo, que tal vez alquile el campo y viva en la ciudad, o sea que ni siquiera el chacarero determinado nivel de ingreso vive en su propio campo, o sea que, pero eso es lo único que teníamos que hacer. Y a mí me parece que es una clave de esta época haber vuelto a poner en Argentina la agenda de la reindustrialización. Una agenda muy complicada, una agenda muy compleja. Cuando dicen, no, pero no reconocen, no son humildes, no reconocen los errores, no reconocen los problemas. ¿Cómo no vamos a reconocerlos si entendemos que la reindustrialización de la Argentina es una de las cuestiones más complejas, más complicadas que pueda concebir la economía? Es un plan, es un proyecto, es un trabajo complicadísimo y que no está escrito en ningún lado cómo se hace. Así que seguramente va a haber otras cosas para hacer, seguramente muchas de las que se hagan no salgan bien. Seguramente se cometan aciertos, pero también errores. No hay ninguna duda. Pero porque este es el objetivo, por eso estamos dispuestos a equivocarnos. Esas medidas del manual de la ortodoxia son muy sencillas. Además, casi no necesitan Estado. Necesitan 4 palancas para moverse y nada más. Esto es muy distinto y me parece que es central, porque lo que hemos demostrado en la Argentina es que también era falso, que había un dilema, porque yo no quiero decir que Argentina se tiene que industrializar a costa, en reemplazo, a expensas de la actividad agropecuaria. Lo que demostramos es que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Ese dilema que plantearon, Argentina industrial o Argentina agropecuaria, era un falso dilema. La verdad es que lo que había que hacer era las dos cosas juntas. Eso sí, manteniendo balances, manteniendo equilibrio, manteniendo medidas que no dejan del todo contento a ninguno de los dos sectores, que querría alguno más liberalismo, otro más protección, uno tipo de cambio más alto, otro tipo de cambio más bajo, unos más administración, otros menos administración del comercio. Y no estoy tirando palabras sueltas, porque es una disputa entre esos intereses, el industrial. Y a tal punto lo llevaron estos dilemas, que impidieron el desarrollo de la Argentina, porque triunfaba a veces la idea industrializadora y parecía que se llevaba puesto al campo, y la idea del campo y parece que se llevaba puesto a la industria. Y yo quiero decir, y hablo tan tranquilo de esto, porque nosotros hemos reindustrializado el país. Lo hemos reindustrializado con todas las dificultades que esto tiene y con todos los desafíos. Me acuerdo cuando se hablaba de la teoría del desarrollo, ¿no? El desarrollismo. Prebisch, bueno, pero todo lo que fue después en la Argentina, los planes desarrollistas. Y se hablaba de una primera industrialización y una segunda, una liviana y una pesada, una fácil y una difícil.
los temas de la industrialización, porque necesariamente si uno va a reindustrializar son etapas. Yo creo que se van cumpliendo etapas y cada etapa nueva es distinta y tiene nuevos desafíos. Y cada vez me animo a decir es más complicado, no más sencillo. Así como pasar de la industria liviana a la pesada era una tarea ciclopia, bueno, y la hizo el Estado, ¿eh? Aunque ahora todas esas empresas creadas por el Estado de producción de materia prima o de materia insumos difundidos haya sido vendida y privatizada y rematada a precio vil, que era parte del capital social, y ahora está en manos privadas, pero lo hizo el Estado. La industrialización pesada en la Argentina la hizo el Estado, se hizo de la mano del Estado, porque ese es otro punto central. No hay otra forma de industrializar un país no del todo desarrollado, ¿no? Subdesarrollado, atrasado, como quieran decirle, pero no del todo en vías de, y periférico, y pequeño, que no sea con una fuerte dirección en ese proceso del Estado. No digo con una participación, una unanimidad, un monopolio del Estado, pero sí una dirección del Estado en términos de políticas. Los procesos de reindustrialización siempre han sido así. Todos los casos exitosos han sido de la mano del Estado. Por supuesto que reconoce etapas, y eso es lo que estaba diciendo. Primero se puede industrializar con determinados instrumentos, después hay que cambiar los instrumentos, mejorarlos, controlarlos, porque también cuando uno usa instrumentos de industrialización se encuentra con los problemas y las deformidades incluso, ¿por qué no las estafas y los curros de esos propios instrumentos, promociones industriales que tenemos en la historia que no han servido para nada o que han sido eternas, no transitorias como se las concebía, o planes de incentivos y beneficios que no tenían esfuerzos como correlato. Bueno, ha pasado de todo, pero eso no quiere decir que Argentina deba abandonar el esfuerzo de la reindustrialización, porque si no es un país para pocos. Y yo digo esto con tanta tranquilidad porque este año, con este gobierno, estamos alcanzando una cosecha récord, pero no récord en nuestros 12 años, récord en la historia argentina, en superficie sembrada, en volumen de la cosecha, es decir, que el campo ha crecido. Por supuesto que cuando desde el gobierno, donde hay que gobernar para 40 millones de argentinos, no se pueden aplicar todas las políticas simpáticas a todos los sectores a la vez. Por supuesto, y no estoy tratando de reducir un problema, pero es de suyo, que además cada medida que se toma que favorece a un sector probablemente empeore a otro y genere otros efectos económicos. Es un equilibrio, pero ese equilibrio ha funcionado de tal manera que hoy tenemos la cosecha más grande de la historia argentina y la proyección para el año que viene de una todavía mayor. Es decir, que hemos demostrado también que era un falso dilema, así como distribución y crecimiento no eran dilemáticos y no venían en ese orden, tampoco es cierto que había un dilema entre el agro y la industria. Hay que hacer las dos cosas, con toda la complejidad que eso implica, con todas las tensiones que eso implica, con esos equilibrios que hay que crear. Pero yo digo esto porque Argentina, en términos de PBI industrial per cápita, creció al 5,2%, en la década de los 90 caía al 3%, pero hay una lámina que a mí me encanta porque estos son datos, digamos, tremendamente comprobables, porque a veces lo decimos del lado de los trabajadores, ahora yo lo quería mostrar un poco también del lado de las empresas. ¿Vieron cuando Antonio Caló, el secretario general de la OMS, decía, ¿y cómo yo no voy a decir ciertas cosas si yo tenía 50.000 afiliados en 2013 y ahora tengo 250.000? O cuando la gente de la construcción de la UOCRA dice, si yo tenía en 2003 70.000 afiliados y ahora tengo 410.000 afiliados. Eso no es discutible, una estadística, otra, el Fondo Monetario. Esa es la realidad palpable del proceso de reindustrialización de la Argentina, que también se ve en la cantidad de empresas creadas. La creación de empresas durante este periodo ha sido riquísima. Ha sido una explosión de nacimiento de empresas. Por supuesto que primero pequeñas, escuálidas, que requieren de determinados cuidados para después que ese mismo proceso de desarrollo la lleve a crecer y, como aspiramos todos, después puedan ser exportadoras, además de abastecer al mercado interno, exportadoras a la región, muchas de ellas lo son hoy exportadoras a la región, y después de eso, competitivas a escala mundial. Pero eso no es un proceso natural. Cualquiera que haya hecho en la primaria la germinación del poroto sabe que si yo cuando sale el primer brote lo corto, nunca voy a tener una planta. Entonces este tema de la reindustrialización de la Argentina también requiere un programa de largo plazo, perseverancia,
ver que los resultados, porque ahora yo escuchaba a algunos decir hay que levantar todo tipo de administración de comercio, conocida como cepo. Hay que levantar, ¿y qué va a pasar con toda esta batería de empresas, nuevos emprendimientos, ramas enteras? En Argentina había desaparecido la textil, había desaparecido el juguete, habían desaparecido los plásticos, habían muerto y estaban sepultados y eran galpones abandonados. Y cuando uno mira rama por rama encuentra ese proceso dinámico, ese proceso de creación que implica el crecimiento económico, que tanto ha fascinado a quienes estudian los procesos de crecimiento en el capitalismo, ¿no? Ese desorden organizado que va generando. Pero ahí también había un dilema muy mentiroso, sobre el que quiero recalcar, porque lo he dicho, pero me parece que hay que seguir con esto. Era también un dilema falso, que había que optar entre Estado y mercado. Yo no digo que no haya choques entre Estado y mercado, pero en países como el nuestro, tal dilema no existe, porque en realidad, bien vista la cosa, la mayoría de las ramas de la producción, incluso de la intermediación, de la logística, del consumo, no son mercados, en el sentido que no son mercados competitivos, que no hay, como dice la teoría y esa idea sana del mercado, de competencia, donde diferentes... En la mayoría de las ramas de producción hay 2, 3, 4, 10 empresas que explican el 80, 90% de toda la producción. Y eso no es bueno para el propio desarrollo de la economía, aún en la perspectiva más cerrada de la ortodoxia. Y entonces descubrimos que en Argentina no solo no hay ese dilema entre Estado y mercado, sino que, como pasa en todos los países periféricos, el Estado es el instrumento más poderoso para la creación de mercados. El Estado se tiene que dedicar a crear mercados. Por eso cuando dicen retiren al Estado, que está el mercado, yo digo mercado no hay muy poco mercado. Y si se retira el Estado no va a haber nada, porque si no hay defensa de la competencia, si no hay defensa del consumidor, si no hay controles de calidad, si no hay algún tipo de regulación sobre los procesos económicos, eso va a la concentración absoluta por la depredación, por la ley de la jungla, por las relaciones de poder, de dominación, por las empresas grandes que sojuzgan a las pequeñas y que no las dejan respirar. Es decir, que el Estado no solo no era contrario, sino que se necesita Estado para que haya mercado en la Argentina. Y eso me parece...